días, soy el pastor Teodoro Hernández de la Iglesia Viento de Dios en la ciudad de Toluca. Voy a compartir con ustedes el siguiente devocional llamado La Regla de Oro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 12, el Señor Jesucristo refiere las siguientes palabras: todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. De lo cual a mí me surge una pregunta que les voy a hacer. ¿Acaso esto influye en nuestra relación con Dios? Si nosotros notamos el contexto de estas palabras, que comienzan desde el versículo 7, nos viene hablando sobre la bondad de Dios para ayudarnos cuando lo necesitamos. Dice en el verso 7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Los versículos siguientes, refiriéndome particularmente al verso 9 al 11, comparan a Dios con un amoroso padre que sabe dar buenas cosas a sus hijos cuando se lo piden. En el verso 12, él concluye diciendo, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Claramente la expresión así que indica que hay una relación entre la regla de oro y los versículos anteriores, donde el Señor Jesucristo asegura que si pedimos ayuda a Dios, la recibiremos. Dios siempre quiere ayudarnos, como lo leemos en el capítulo 7 de este mismo texto, verso 8, dice el Señor, todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. Además, el apóstol Santiago, en su carta, en el capítulo 1, verso 17, dice lo siguiente, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Una pregunta más que surge aquí es entonces, ¿cuál es nuestra parte? Ahora, si afecta nuestras acciones la manera en que Dios responde nuestras oraciones, la respuesta es que sí. Muchas escrituras revelan que nuestra forma de vida, específicamente nuestro trato hacia los demás, determina la manera en que Dios nos trata a nosotros. Dos de estos pasajes son parte del Sermón del Monte. El primero se refiere a una de las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, donde dice el verso 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Obviamente, todos queremos misericordia cuando la necesitamos, pero ¿somos acaso nosotros misericordiosos con los demás? Claramente Dios espera que lo seamos si queremos tener misericordia de su parte. Más adelante, el Señor Jesucristo aplica el mismo principio en la oración modelo de Mateo capítulo 6, esta vez hablando del perdón. En el verso 12, dice, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nuevamente vemos una clara conexión entre nuestra capacidad de perdonar y el perdón de Dios hacia nosotros, porque queremos que Dios nos perdone, pero la oración dice, así como nosotros perdonamos. Entonces, de la manera que estamos perdonando, nosotros seremos perdonados. Y tocando brevemente este punto del perdón, que en otra ocasión hablaré acerca de ello con mayor amplitud, hay gente que busca, como lo acabo de mencionar, perdón. Sin embargo, no perdona, no sabe perdonar. O como dicen por ahí, te perdono pero no olvido. Entonces, si de esa manera perdona, de esa misma manera se le perdonará, dice el Señor Jesucristo. Esto es muy importante para que nosotros pongamos especial atención y cuidado en la forma en que nosotros perdonamos a los demás. Ahora, lo mismo sucede con juzgar a los demás. El Señor Jesús dijo muy claramente que su juicio hacia nosotros dependerá de la forma en que nosotros juzgamos a otros. En Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2, dice el Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Somos buenos para juzgar? Pero no queremos que nadie nos juzgue. Pero el Señor categóricamente, enfáticamente dice, no juzgues para que no seas juzgado, porque con el juicio con que tú juzgas serás juzgado, y con la medida con que mides se te va a medir a ti. El Señor Jesucristo es nuestro juez, y cada vez que juzgamos a alguien, estamos estableciendo el estándar con el que Él nos juzgará. Con esto en mente, recordemos lo que dice Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Esa es una maravillosa promesa, ¿no es así?
Y el versículo 8 la reitera, asegurando que quien pida recibirá, quien busque hallará, y a quien llame a la puerta se le abrirá. Sin embargo, también nosotros debemos recordar que Dios es superior en conocimiento a todos, y siempre sabe perfectamente lo que nos conviene y lo que no. ¿Acaso Dios nos complace siempre? En Santiago capítulo 1, verso 17, dice, que lo vimos hace un momento, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Si un niño de 10 años pidiera una motocicleta a su padre para ir a la escuela, ¿se la daría? Obviamente que no. Sería demasiado peligroso para él. De la misma manera, puede que Dios no nos dé lo que pedimos porque es malo para nosotros, pero a cambio nos dará algo que sí nos haga bien. Recordemos. Ahora, Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. La palabra griega traducida como mal se refiere a una petición inapropiada o incorrecta. En otras palabras, Dios no responderá a una petición cuyo resultado nos alejará de Él. A veces el plan que Dios tiene para nuestra vida va más allá de lo que podemos entender en el presente. Ahora, sí, podemos estar seguros de que su prioridad es nuestro bien, y tiene todo el deseo de darnos cosas buenas. Pero es posible que no siempre recibamos lo que esperamos. Cuando esto sucede, debemos confiar en que Dios siempre nos dará lo que es mejor para nosotros. Veamos, por ejemplo, la experiencia del apóstol Pablo. Él oraba a Dios por sanidad. En 2 de Corintios capítulo 12, versos 8 y 9, dice el apóstol Pablo, 3 veces he rogado al Señor que quite esto de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Nuestra decisión de aplicar o no la regla de oro tendrá un impacto directo en la respuesta de Dios a nuestras oraciones. Pablo decidió seguir adelante de todas maneras, sabiendo que Dios sí estaba haciendo su voluntad con él. Ahora también puede suceder que Dios nos haga esperar por su respuesta para que desarrollemos paciencia y carácter, para que generemos una mayor dependencia en Él. Uno de los ejemplos más inspiradores de esto es el de Abraham, quien tuvo que esperar 25 años antes de que Dios le diera a Isaac, quien nació cuando Abraham tenía 100 años. Eso lo encontramos en Génesis, capítulo 21, versículos 2 al 5. Pero ¿cómo influye la regla de oro? La regla de oro dice Mateo 7:12, recordemos, todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces, piense por un momento, ¿qué es lo que yo espero de los demás? ¿Qué quiero que las demás personas hagan conmigo? Bien, la regla de oro es, todo lo que tú quieres que los demás hagan contigo, hazlo tú con ellos. Es una regla general de comportamiento que está basada en tratar a los demás como nos gustaría que nos tratasen. Esta enseñanza del Señor Jesucristo también está presente en una de las leyes del Antiguo Testamento. En Levítico capítulo 19, versículo 18, leemos, no te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Eterno. Ahí está el Señor hablando. Dios es el mismo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Aplicar o no la regla de oro tiene un impacto directo en cómo Dios responde a nuestras peticiones. Esta es una de las razones por las cuales la gente no recibe respuesta positiva a sus oraciones. Y que por supuesto al no recibirla se desaniman, se desalientan. Pero el relato paralelo a Mateo capítulo 7 del Evangelio de Lucas, permítanme decirles, nos da más detalles que comprueban todo esto. En el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículos 37 y 38, dice el Señor, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os volverán a medir. En otras palabras, Dios espera ciertas cosas en nuestro trato hacia los demás si queremos recibir bendiciones de su parte. Una vez más, vemos que nuestro trato hacia los demás determina la manera en que Dios nos tratará a nosotros, incluyendo su generosidad para bendecirnos. En este mundo moderno, la filosofía de muchas personas consiste en poner su felicidad primero. Primero toman lo que quieren y necesitan, y luego se preocupan por los demás.
Pero volvamos a Mateo 7:12. Así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Otra vez, así que implica que la regla de oro es esencial para obtener las promesas que Dios nos hace en los versículos 7 al 11 sobre pedir, buscar y llamar. Yo le pregunto, ¿qué camino seguirá usted? ¿Cómo quiere que Dios le responda cuando pide, busca y llama? Recuerde que su trato hacia los demás determinará la manera en que Dios le tratará a usted. Oremos. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias, amado Señor, por la regla de oro. Nosotros queremos que tú nos respondas favorablemente, pero hoy hemos aprendido que es fundamental tratar a los demás primeramente como queremos que nos traten a nosotros. Señor, muchas gracias por tus palabras de vida, palabras de bendición, palabras, Señor, que nos encaminan por la senda de justicia, por la senda correcta. Agradecemos, Señor, tu guianza y tu dirección a través de estos devocionales, a través de tu buena palabra y, por supuesto, de tu Santo Espíritu. Señor, ayúdanos a amar a nuestro prójimo, que no solamente amemos de palabra, sino de hecho, que lo hagamos en verdad, a perdonar, que no juzguemos, que hagamos las cosas que son agradables de tus ojos, delante de tus ojos, para que en todo, Señor, tú seas glorificado. Padre, muchas gracias por la lección que nos diste en esta mañana. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén.